con el pastor Javier Bertucci. Estábamos conversando en la pausa, pero volvamos a la pregunta que habíamos dejado pendiente. ¿Por qué Dios no lo acompañó en su propósito de ser presidente? Bueno, mira, eso O no lo ha acompañado, pues, pudiéramos decir. sí, eso sería lo mismo que repito, vuelvo al Al ejemplo de del Moisés, faraón. ¿no? Y Faraón. Moisés puede haber pensado lo mismo y recuerda que Dios le habló, según la Biblia, Dios le habló desde la zarza a Moisés, ¿no? Y le dijo, ve y haz esto. O sea, no está fácil, ¿no? Cuando tú en obediencia vas y lo haces y resulta que el faraón se pone de pie y tú lo que eres un loco, sal de aquí, no voy a liberar ningún pueblo, sino que le voy a poner más carga todavía. Entonces, bueno, como Moisés te puedo decir que nosotros tenemos el derecho, ¿no? Constitucionalmente, y aparte de eso, siento el momento, ¿no? Para participar y poder darle a Venezuela o al pueblo venezolano una opción diferente, ¿no? Que Eso no tiene nada que ver con llamados espirituales, no, 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 llamados de... no, que creo que es positivo para el país un líder de esta clase, ¿no? Un líder que su discurso no es de odio, no es despectivo, no es irrespetuoso, un discurso que trae valores, añade, suma valores a la sociedad y que durante ese discurso hay obras o acciones correspondientes como la que hemos estado haciendo a lo largo y ancho del país, ¿no? Ahora, durante todo este tiempo que hubo protestas en Venezuela, usted participó en alguna, ¿no? Llegó a acercarse a una, creo que. Sí, sí, pero nos acercamos más como un punto de balance, ¿no? Para evitar violencia que cualquier otra cosa, ¿no? Las protestas se estaban poniendo violentas y bueno, y había gente de nuestras congregaciones y de otras más participando. Y bueno, empezó a suceder esto, terminaban siempre en actos, algunos vandálicos, algunos, y bueno, eran grupitos, ¿no? Y entré para tratar de convencer a algunos de estos grupos que no tenía sentido que terminaran estas protestas en actos vandálicos, en violencia porque esa no era la temática de esta protesta, sino que tendría que ser pacíficas, ¿no? Y constitucionales, según lo que nos reza la Constitución. En América Latina, pastor, han incursionado varios pastores cristianos en la política. En Brasil es un ejemplo, Sí, por claro. ejemplo, ¿no? Y en Brasil, partidos que han tenido candidatos vinculados a iglesias, ¿no? Pero no solamente Brasil, en Guatemala, en El Salvador, en diversos países de América Latina, ¿verdad? Que hemos visto experiencias, incluso hasta el padre de Lugo, pues en Paraguay, Paraguay, sí, sí. que lo llamaban el padre de la patria porque parece que tuvo muchos hijos por allá. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿con qué gobierno de América Latina se identifica usted hoy? O sea, ¿cuál es el modelo que Javier Bertucci tiene en la cabeza sobre modelo político y que pueda ser, digamos, tomado como ejemplo de América Latina o de algún lugar del planeta, pues, si al caso vamos? Oye, yo quisiera, Vladimir, tener en este momento por lo menos uno, dos o tres, pero la verdad que no, en mis ideales no hay ninguno que pueda encajar, ¿no? En lo que mis profundos valores cristianos me dictan. Y ¿Le gusta eso Bolsonaro, por ejemplo? me parece extremo en algunos discursos, ¿no? No me parece que esa sea la actitud de un líder de un país tan importante como Brasil. Tiene muchos atributos, los cuales aplaudo, ¿no? En su deseo de hacer un gobierno progresista. Pero el asunto del progreso, Vladimir, hay que abordarlo de forma integral. Tú no puedes ver el progreso solamente con calles nuevas y casas nuevas. Tienes que tener un corazón nuevo si tú quieres refundar un país, ¿no? Si tú quieres levantar un país desde abajo, tienes que pensar en la edificación interna del ser humano. Si tú no piensas en eso como gobernante, tú solamente estás en las ramas de árbol, pero no estás en la raíz. Y en el caso nuestro, que hemos tenido una descomposición social tan fuerte, necesitamos entender que si no nos vamos a una recomposición interna del ser humano, del individuo o del ciudadano venezolano, nosotros no vamos a tener nunca la sociedad entonces que queremos. Podemos hacer todo el esfuerzo para tener la mejor calle y la mejor casa o las mejores casas, pero vamos a tener un venezolano con un nivel de moralidad muy bajo y con un nivel, por supuesto, de valores en el piso. Y en eso tenemos que trabajar, porque yo creo que el país o cualquier país no es grande por las riquezas ni por sus estructuras y edificios, sino por su gente. Y creo que ahí tenemos que trabajar profundamente en lo que es un nuevo gobierno en este país. Ajá. ¿Y cuál sería la diferencia, por ejemplo, ya hablando de programas,
entre los programas que usted ejecuta, tanto en materia de donación de comida y medicina, como los programas que hace el gobierno, en cuanto a lo que anima esos programas? No es el mismo clientelismo, no es la búsqueda de clientelismo, no es populismo, como dicen algunos, que el populismo es una cosa mucho más complicada, ¿no? Claro. Más Trata sin el carné de recibir una ayuda de esta. Y trata sin identificarte como parte del proceso a recibir una ayuda de esta. Y esa es mi primera crítica. Los programas sociales no pueden estar destinados a los que piensan o te apoyan como gobierno, sino sencillamente a toda la población que está desprotegida o desposeída. Es decir, los programas sociales no es para hacer proselitismo político o del gobierno. Los programas sociales es para apoyar a un pueblo, en este caso, la peor crisis de la historia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, yo no le pregunto absolutamente a nadie si viene de un bando, si viene de otro, qué piensa y siquiera si es cristiano o no es cristiano. Se le da su ayuda, lo que estemos haciendo en el momento para ayudar y apoyar a esa comunidad, lo damos sin preguntar. Y cualquiera que haya sido beneficiado por alguna de estas iniciativas que hemos tenido, Vladimir te lo puede decir sin ningún problema. Nosotros no preguntamos a nadie. Y muchas veces no solamente hacemos eso, vamos más allá y nos damos cuenta que tiene una franela del gobierno o sencillamente tiene otra línea donde no está de acuerdo conmigo en algún área. Sin embargo, no hacemos jamás un sectarismo para poder bendecir o beneficiar a alguna persona que tiene necesidad. Aquí hay muchos comentarios. Por ejemplo, dice aquí David Merchán, un gran saludo a mi padre espiritual desde San Antonio del Táchira, en plena frontera. Adrián Armando Núñez Moncada, Javier, eres un excelente pastor, éxito. ¿Usted es político de una religión? Preguntan por aquí. Y ese es un punto interesante. Por ejemplo, su congregación religiosa, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre su congregación religiosa y su partido? ¿O es una sola cosa? Nuestras bases son profundamente cristianas, ¿no? Entonces, no hay una diferencia en cuanto a la ideología. Es una ideología netamente cristiana, ¿no? Y he sido muy enfático siempre en decirlo. Pero quiero recordarte que el 92% del país profesa ser cristiano. Así que en este país, un partido con una profunda ideología cristiana no tiene ningún choque, no debería tener ningún choque con pocos venezolanos en este sentido, ¿no? Así que podría ser un partido abierto al 90% de la población. Pero ese partido tiene una dirección nacional, discuten cosas, aprueban cosas con las que usted no está de acuerdo, o el pastor impone la línea. No, siempre hay discusiones regionales, municipales, y yo las oigo con mucho respeto. Por lo menos, por ejemplo, las marchas, ¿no? Yo le dije a toda mi gente, le dije, lo que quieran marchar, marchen. Ustedes saben que exponen sus vidas, pero si ustedes están de acuerdo con eso, háganlo. Y le he dado libertad absoluta para que la gente tenga esa capacidad de razonar y de accionar posteriormente. ¿Y las ovejas que se le han descarrilado algunas ovejas en esa...? Sí, seguramente pero son pocas, ¿oíste? Se me ha ido más gente del país, como es el gran problema de la diáspora, ¿no? Dirigentes se nos han ido, obviamente, por la situación del país, ¿no? Y bueno, tal vez por el discurso. Mi discurso es este. Ahora, en cuanto al discurso político, sí tenemos una sola línea en el partido. Por ejemplo, por darte un ejemplo, la gran pregunta que sigo haciendo, ¿salimos de Maduro para votar o votamos para salir de Maduro? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? El asunto es que el orden de los factores no altera el producto. Tenemos que hacer una pausa. Voy a leer, así como he leído algunos comentarios favorables, hay algunos, por ejemplo, como el de Luis Elena de Fit, que dice lo siguiente: ese señor no me gusta, ojalá sea verdad su ayuda, su vibra conmigo es cero, ayudó a mantener a Maduro. Vamos a hacer la pausa y ya venimos, okay. Lo comentamos al revés. Okay. Bertucci a la una.